Buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre polimialgia reumática. Me presento, mi nombre es Juliana Restrepo Cibaja, estudiante de medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana de sexto semestre. Vamos a hablar un poquito de la historia, de algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta, de la epidemiología, la patogenia de la enfermedad, manifestaciones que tener en cuenta cuando se nos acerca un paciente y sobre el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto a la historia, todo empieza en 1957 cuando el médico H.S. Barber publica el artículo Myalgic Syndrome with Constitutional Effects, Polimialgia Rheumatica. De este doctor no se pudo encontrar mucha información aparte de que publicó este artículo y fue quien acuñó el término por primera vez de polimialgia reumática. La describe como un síndrome que se caracteriza por dolor, rigidez en ambas cinturas, tanto escapular como pélvica, síntomas constitucionales, BSG elevada y no tiene signos de artritis inflamatoria, lo cual lo distingue de la artritis reumática. En cuanto a definiciones, vamos a hablar un poco también de ACG o arteritis de células gigantes, aparte de la polimialgia reumática, que vamos a abreviar como PMR. Esto se debe a que van a afectar grupos muy similares epidemiológicamente y ya vamos a ver por qué. La ACG es una vasculitis de grandes vasos que afecta ramas de la carótida externa. Es la forma más frecuente de vasculitis en adultos mayores a 50 años. Esto es muy importante, ya que si un adulto se nos acerca con síntomas similares, pero en cuanto a la edad no cumple criterio, nos vamos a alejar mucho de este diagnóstico de ACG o de PMR. La complicación más temida es la pérdida de la visión permanente. Puede ser de un solo ojo, pues unilateral o bilateral. En un 50% de los casos no hay células gigantes. Esto causa una controversia muy grande en cuanto al nombre, ya que también se le puede llamar arteritis temporal, pero en realidad el nombre o el término más utilizado es este que vamos a usar ahora, que es la arteritis de células gigantes, y causa un mayor riesgo de sufrir aneurismas de aorta torácica. La PMR, al contrario, pues en cambio de la ACG, es un síndrome que causa dolor proximal en extremidades y tórax. Se define por la clínica, ya que no hay un examen que arroje un signo patognomónico de esta y otra enfermedad sistémica, aparte de la ACG, excluye completamente el diagnóstico. Para entender un poquito más de los síntomas y de las presentaciones que vamos a ver en la ACG, que como les dije, afecta a la carótida externa, vamos a ver cuáles son las ramas. Entonces está la rama temporal superficial, la rama maxilar, auricular posterior, occipital, facial, que es toda esta, lingual, faringe ascendente y tiroidea superior. En cuanto a la anatomía de los vasos, vamos a hablar principalmente de tres capas, que van a ser la adventicia, media e íntima. La adventicia es aquella capa con más colágeno que está diseñada para resistir esa mecánica de expansión de los vasos, haciendo que no se vaya a romper o que no se vaya a rasgar con toda la dinámica mecánica. La media tiene unidades elásticas y de músculo liso. Esta aporta también resistencia y es mucho más flexible. La íntima es una capa secretora que está conformada por endotelio y tejido conectivo. Esta permite que la sangre se mantenga líquida y es un filtro selectivo en cuanto a sustancias. Ya en cuanto a la epidemiología, la ACG tuvo un aumento de la incidencia en los últimos 20 años y ustedes se preguntarán por qué. No es porque de repente haya un factor nuevo que esté arrojando más casos de ACG, sino que los médicos últimamente se están informando mucho más al respecto, ya que antes era una enfermedad mucho más infradiagnosticada. Lo sigue siendo, pero en mucha menor escala. Como les decía, súper importante la edad, mayor a 50 años, de hecho la media es de 79,2. La nacionalidad afecta más que todo a escandinavos, entonces probablemente pacientes afroamericanos, asiáticos e indígenas no los vamos a ver tan afectados por esta, pero igual no descarta. La predisposición genética se asocia a genes de la HLA2 y el sexo es en una relación 2:1, mujeres a hombres. Entonces vamos a ver más que todo a pacientes femeninas. En cuanto a la polimialgia reumática, es 2 a 3 veces más frecuente que la ACG, ya que también se puede presentar por su cuenta, no necesariamente acompañada de esta otra enfermedad.
La predisposición genética se asocia a los mismos genes de HLA, en más específicamente DR4, que la arteritis de células gigantes. Por eso vamos a estar hablando de estos dos temas como conjuntamente, porque la epidemiología es muy similar. La prevalencia es de 600 personas diagnosticadas cada 100.000 individuos mayores a 50 años. Esto en Estados Unidos. Actualizándonos un poquito más, en otro artículo que se llevó a cabo en España, llamado La biopsia de arteria temporal, una experiencia de 25 años, como lo explica, desde 25 años atrás se vienen realizando 626 biopsias, donde 18.4% eran positivas para la arteritis de células gigantes, y de estos 18.4%, un 70% eran mujeres. Entonces aquí estamos viendo que la relación mujer-hombre puede variar a favor de que sea más prevalente en mujeres. La media de edad de 75.8 se asemeja mucho a la que habíamos mencionado antes, más o menos 9 años. Y todos, menos 3, eran mayores a 50 años. Aquí podemos ver que estas 626, solamente 3 personas no eran mayores de 50 años, lo cual es un poco extraño. Las indicaciones de biopsia se dividían en dos. Eran la BSG elevada más un síndrome constitucional, o por el contrario, una BSG normal con síntomas clásicos de la enfermedad, que ya vamos a ver un poquito cuáles son. En cuanto a la patogenia, vamos a ver una inflamación. Yo sé que esta imagen describe un aneurisma, pero vamos a ignorar eso, vamos a imaginarnos que es una inflamación. Y después de esta inflamación de los grandes vasos, vamos a ver una respuesta inmunitaria adaptativa. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Esta respuesta inmunitaria va a causar lesiones salteadas o segmentadas en vasos con elástica interna y vasa vasorum. ¿Por qué es esto importante? Porque esto explica el por qué esta enfermedad afecta solamente a la carótida externa y no la interna, ya que una vez la carótida o los vasos pasan la dura madre, le dicen tú no pasas de esta esquina porque no van a presentar elástica interna y vasa vasorum, estos vasos dentro de las meninges. Eso hace que la enfermedad pues no afecte hasta este lugar. Vamos a ver también que va a haber una población celular designada según las capas del vaso, por eso estábamos mencionándolos antes, por eso era tan importante tenerlos en cuenta. La adventicia, que es la capa más externa, como podemos recordar, va a tener una población de células dendríticas que son específicas de los grandes vasos, ya vamos a ver cuáles son. Linfocitos TCD4, TH1, que van a producir interferón gamma e interleuquina 2. Esto es muy importante en cuanto a la diferenciación de ACG y PMR, ya que la PMR no va a ser tan prevalente en estos linfocitos TH1, y el interferón gamma no se va a producir tanto. Entonces, estos síntomas inflamatorios van a ser mucho menores. Linfocitos también TCD4, TH17, que estos se van a ver sí en ambos, PMR y ACG, que van a producir TGF beta y interleuquina 1 e interleuquina 6. Más allá, la capa media va a tener macrófagos que producen metaloproteinasas de la matriz y especies reactantes de oxígeno. Y la íntima, macrófagos también, pero esos van a producir algo un poco más diferente, que es óxido nítrico. Van a hacer la formación de sincitios que producirán PDGF y van a causar proliferación de la íntima. Aquí podemos ya ver un poco que van a haber varios factores de crecimiento, que son tanto el TGF como el PDGF, y esto va a causar o a aportar a ese fin de la fisiopatología que vamos a ver más adelante, que es una proliferación y disminución del lumen de la arteria. Entonces, todo empieza en la adventicia. Va a haber un factor desencadenante, bien puede ser un microorganismo o puede ser una glicoproteína. En realidad se desconoce muy bien un factor desencadenante específico, pero va a existir alguna molécula o algún factor que va a llevar toda esta reacción a cabo, a causar una reacción. Esto va a estimular las células presentadoras de antígenos, que les decía que son específicas de los vasos grandes, porque estas expresan tanto fascina como CD11 y van a tener un déficit del ligando 1. Ese ligando 1 es un ligando de muerte celular. Entonces, la deficiencia de este va a hacer que estas mismas células presentadoras de antígenos vayan a estimular esos linfocitos constantemente, ya que no van a morir. Esto va a causar una activación del Toll-like receptor 2 y 4 principalmente entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito TCD4, y se va a producir interleuquinas tanto 6 como 8, que son proinflamatorias.
se va a activar el linfocito TCD4 por esta reacción del Toll-like receptor y va a producir tanto TH17, que van a producir estas mismas interleuquinas, como sucede tanto en ACG como en PMR, y también interferón gamma, como les decía, característico de ACG. El interferón gamma va a activar los macrófagos, que como les comentaba pueden tomar dos vías. Pueden producir granulomas, que se van a ver también en la biopsia, y también pueden producir componentes como las metaloproteinasas de matriz y los peroxidantes lipídicos. Esos componentes van a dañar la lámina elástica externa, que como podemos ver, esta es la adventicia y esta es la media. Entonces va a estar aquí entre estas dos capas y se va a dañar por estos mismos componentes. Un poco más resumido, podemos ver que se da el reconocimiento del antígeno, la producción de interferón gamma, la diferenciación y especialización funcional de macrófagos que pueden producir las sustancias que les comenté o granulomas. Se van a producir las células gigantes, que como podemos ver aquí en la histopatología, son estas células multinucleadas gigantes que se diferencian mucho, son muy características en contraste a las otras células. Y en esta imagen no se destaca, pero también podemos ver una disminución del lumen arterial, así como en esta, que también podemos ver células gigantes y nos llama la atención, pues aquí están las células gigantes y nos llama la atención esta proliferación de la capa íntima y disminución del lumen arterial, en contraste al control, que esta es una arteria normal. Esto se va a dar gracias a lo que les decía, los factores de crecimiento, tanto PDGF, PEGF y TGF beta. Esto pues puede llevar a dos caminos, el de la proliferación, disminución del lumen, y también el que les comentaba de la destrucción de la pared arterial, debido a los componentes que secretan los macrófagos. Ya en cuanto a manifestaciones, esto es lo que más nos va a llamar la atención si nos llega un paciente, sobre todo con síntomas inespecíficos que sean más al principio de la enfermedad. Puede ser fiebre de bajo grado, más rara vez es de alto grado en picos, pero usualmente es fiebre de bajo grado, cefalea, muy importante que esta cefalea tiene una característica principal, que es que va a ser de carácter perforante y en el área temporal, que va a ser de varias semanas y nos llama mucho la atención en un paciente mayor a 50 años que una cefalea de este tipo no la había dado nunca en la vida, que nos dice, doctor, esta cefalea, pues este dolor de cabeza yo jamás lo había sentido, nos tiene que prender una alarma. También pérdida de la agudeza visual, claudicación al masticar, claudicación mandibular, muy importante también. Los pacientes se cansan de comer, van a sentir una fatiga cuando están masticando por mucho tiempo y por eso también puede estimular la pérdida de peso, porque al comer mucho se van a cansar y van a decir, no, doctor, es que a mí no me provoca comer porque me canso mucho. Y también adicional, la PMR es una manifestación también de la ACG. Pero como les decía, puede darse también por sus cuentas, por sí misma, sin necesidad de estar acompañada. En cuanto a la arteria temporal, esto prende muchas alarmas. Pérdida de pulso, dolor o aumento del tamaño. Aquí podemos ver que está visible la arteria temporal. Eso nos va a llamar mucho la atención. Síntomas visuales. Los síntomas visuales se van a dar en un 20% de pacientes van a presentar ceguera. Esto se da gracias a que la arteria ciliar posterior se va a ver ocluida por la disminución del lumen de la que hablábamos previamente. En el fondo de ojo vamos a ver una neuritis óptica isquémica que se caracteriza por palidez en general y por lesiones algodonosas, como manchas en algodón. Esto van a ser zonas isquémicas. Y esto va a evolucionar en una atrofia óptica que se ve de esta manera, como vemos a la derecha. Esto nos lleva a hablar de que hay dos grupos de la enfermedad, tanto aquella en la que predomina el interferón gamma o aquella en la que predomina la interleuquina 6. Esto nos va a dar en el interferón gamma síntomas más isquémicos, como esta ceguera, les decía, em, la claudicación, la oftalmoplegia, que también se da por isquemia, o en cuanto a la interleuquina 6, van a prevalecer más los síntomas sistémicos o inflamatorios, como la fiebre, cosas de este estilo. Listo, entonces la enfermedad se va a ver así representada como en dos grupitos. La diplopía, que es ver doble, y la oftalmoplegia, que se da por la isquemia de los nervios ópticos, que van a causar una alteración en los músculos que estos inervan. Aquí podemos ver que esta oftalmoplegia, pues no les había mencionado, pero es definida
como la debilidad o pérdida de la función de un músculo, en este caso gracias a la alteración de un nervio. Entonces aquí podemos ver que este paciente no tiene tanto control al momento de mirar hacia un lado. Aquí en este ojo pues no lo puede llevar hacia ese lado. Aquí cuando mira hacia la izquierda tampoco puede llevar el ojo derecho hacia ese mismo lugar por una parálisis de los nervios responsables de ese movimiento. Vamos a ver claudicación, como les decía, mandibular, extremidades de la lengua y ante la deglución. Para esto vamos a hacer una cosa que se llama la prueba del chicle. La prueba del chicle es cuando le ofrezco un chicle al paciente, le digo, por favor, mastique una vez por segundo por 3 a 5 minutos. Si el paciente no logra llevar a cabo este límite de tiempo, dice, doctor, me cansé, doctor, no puedo, no es tanto dolor, sino esa fatiga, entonces esto nos va a orientar a una claudicación mandibular posible ACG. Vamos a ver también gangrena, eso es un signo de mal pronóstico del cuero cabelludo y de la lengua. Y ya manifestaciones más atípicas, van a haber pacientes que no tienen cefalea, no tienen claudicación, síntomas visuales ni polimialgia, se presentan con fiebre de bajo grado. Estos van a necesitar más que todo una biopsia para su diagnóstico, ya vamos a hablar un poco más de eso. En cuanto a los neurológicos, muy caracterizados por la isquemia, van a haber neuropatías, crisis isquémicas transitorias, accidentes cerebrovasculares, hemiparesias, más que todo por la inervación de la arteria vertebral, vertebrobasilar, que va a inervar todo este puente, pues todo el tallo cerebral. Eso caracteriza más que todo las hemiparesias. Y también por isquemia de S5, que es la rama responsable de la abducción del hombro. Entonces ese movimiento ya no se va a poder dar. En cuanto a respiratorios, vamos a ver dos: tos con o sin expectoración, disfonía y laringitis. En otolaringias vamos a ver dolor en dientes, lengua, boca en general, y vamos a ver también glositis. Extraarticulares, miocarditis granulomatosa, hepatitis, atrofia muscular inespecífica, por esta misma fatiga que sienten los pacientes, pues no van a mover tanto, sea las piernas por la claudicación, también se puede dar en miembro superior. Entonces, este movimiento se va a disminuir causando una atrofia. Y sinovitis linfocítica. Ya en cuanto a las manifestaciones de la ACG, vamos a ver que la más prevalente es la cefalea, seguida de la pérdida de peso, fiebre y otros síntomas sistémicos. Y vamos a ver que también con mayor frecuencia se ven anomalías en la arteria temporal, en la que puede estar prominente o agrandada, puede haber falta de pulso o dolor a la palpación en el cuero cabelludo. Vamos a ver también la BSG alterada. Esto se puede llamar también la regla de los 50, que van a ser pacientes mayores a 50 años con BSG mayor a 50. Esto nos tiene que orientar un poco a este diagnóstico. Entonces, BSG mayor a 50 o bien puede ser también mayor a 100. Ya pasando más específicamente a la polimialgia reumática, vamos a ver 4 características principales. Dolor y rigidez matutinas que duran 1 hora y media o más en hombros, cintura pélvica, cuello o una combinación de ambos. Una duración de estos síntomas mayor a un mes. Un paciente mayor a 50 años, muy importante. Y pruebas analíticas de inflamación sistémica como una BCG aumentada, que es lo que les comentaba. A veces también podemos incluir dentro de estos criterios respuesta a pequeñas dosis de glucocorticoides, como 10 miligramos día de prednisona, ya que estos pacientes tienen una respuesta maravillosa a los corticoides, casi que de un día para otro van a estar como nuevos y ya no van a sentir ninguno de los síntomas. Si no responden a corticoides, esto se clasificaría como una PMR refractaria, y si lo subimos a una dosis específica, ya vamos a hablar más específicamente de eso, y esto nos orientaría a que la PMR puede estar un poco más orientada a un síndrome paraneoplásico o puede estar acompañada de una neoplasia. Entonces hay que hacer esa investigación en ese caso. En cuanto a síntomas sistémicos, vamos a ver malestar, febrícula y pérdida de peso. Vamos a ver también musculoesqueléticos que son un poco más extensos, entonces lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y ya en síntomas avanzados, atrofia muscular, ya les explicaba el por qué, por esa pérdida de uso y contractura de la cláusula glenohumeral. Ya en cuanto a muscular y articular, vamos a ver que sean en la porción proximal de la extremidad en tronco, en la musculatura axial e inserciones tendinosas. Vamos a ver dolor articular,
mialgias, esa rigidez matutina que les explicaba, que el paciente se va a sentir como un robot en la mañana, tumefacción difusa distal con edema y fobia. Esto puede también confundirnos un poco en el diagnóstico y decirnos, de pronto es un RC3-PE por esta inflamación palmar, pero no es igual. Entonces, también en cuanto a un estudio de manifestaciones musculoesqueléticas distales de la polimialgia reumática, se estudiaron 136 pacientes para ver qué manifestaciones eran más comunes en cuanto a lo musculoesquelético y se vio que las artritis periféricas eran las más comunes. Y también ese pitting edema indica una duración de tratamiento menor y una BCG menos elevada. Usualmente se va en esta clase de pacientes. Ya en cuanto a los criterios clasificatorios, en cuanto a la arteritis de células gigantes, en 2022 se publicaron esos criterios del American College of Rheumatology y vamos a ver que tenemos que tener en cuenta dos consideraciones. Estas se deben aplicar para clasificar al paciente como aquel que tiene arteritis de células gigantes cuando un diagnóstico de una vasculitis de grandes vasos se ha hecho o también se tienen que excluir diagnósticos que puedan ser similares o que estén mimicando, por así decirlo, el diagnóstico de arteritis de células gigantes. Entonces, el primero y más importante, que el paciente tenga más de 50 años, igual o más de 50 años. Súper importante, ya se los he repetido un montón de veces porque es en verdad lo primordial. Una vez que vemos que el paciente efectivamente tiene más de esta edad, vamos a aplicar otros criterios, como pueden ser la rigidez matutina, pérdida visual, claudicación de la mandíbula o de la lengua, una cefalea nueva, temporal, ese dolor al tocar el cuero cabelludo, una examinación anormal de la arteria temporal, que tenga pérdida de pulso, que duela, que sea prominente. Y en cuanto a laboratorios, la BSG mayor a 50 o PCR mayor a 10 miligramos litro y una biopsia arteria temporal positiva o signo del halo en el ultrasonido, que es como un halo oscuro que rodea la arteria. También una involucración bilateral axilar y que en el FDG PET haya actividad en la aorta. Un score de más de 6 puntos o igual a 6 puntos se necesita para la clasificación de la arteritis de células gigantes. Pasando a la PMR, vamos a tener tres principales. Tenemos los de Chang et al, que son del 82, de Healy, que son del 84, pero nos vamos a centrar en los de 2012, que son de la EULA y la ACR. Estos, en un paciente mayor a 50 años o igual, tienen que ser rigidez matutina, mayor a 45 minutos, dolor o limitación del arco de movilidad en la cadera, ausencia de factor reumatoide o anticuerpo antiproteína citrullinada, ya que les dije que este no tiene signos de arteritis inflamatoria, ausencia de otras afecciones articulares, al menos un hombro que tenga bursitis subdeltoidea, tenosynovitis del bíceps o sinovitis glomerular y al menos una cadera con sinovitis y o bursitis trocantérica. O también podemos describir ambos hombros con bursitis subdeltoidea, tenosinovitis del bíceps o sinovitis glomerular. Una puntuación de 4 o más clasifica como polimialgia reumática y una puntuación de 5 o más clasifica como polimialgia reumática en el algoritmo con ecografía. En cuanto al diagnóstico, me llega este paciente con esas manifestaciones de las que hablábamos. ¿Cómo voy a confirmar que efectivamente se trata de una de estas patologías? Primero que todo, lo serológico. Vamos a ver en el hemoleucograma anemia normocítica normocrómica por la inflamación y trombocitopenia. En cuanto a la BCG y la PCR, van a estar elevadas, marcadores inflamatorios, más que todo la BCG. En cuanto a los anticuerpos antinucleares y factor reumatoide van a estar negativos, la fosfatasa alcalina estará elevada y la sinovitis, van a ver sinovitis linfocítica. Vamos a hacer en algunos pacientes biopsia de la arteria temporal. Esto se busca evitar ya que es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que sobre todo en nuestro ámbito puede ser difícil de llevar a cabo, es un procedimiento costoso. Entonces, si el paciente tiene una clínica y un margen serológico
muy descriptivos de esta enfermedad, pues yo en realidad no le tengo que hacer una biopsia de arteria temporal, ya que toda la clínica y la serología me están dando el diagnóstico. Pero en estos pacientes más críticos, más difíciles de orientar, sí podrían beneficiarse más de esto. Entonces, si está la arteria temporal palpable, de ahí vamos a extraer la biopsia. De lo contrario, si no hay una arteria temporal palpable, vamos a tomar una muestra de 2 centímetros y se van a ver diferentes segmentos de esta, ya que les describía que estas son secciones segmentadas y puede que el punto de donde yo decidí tomar la biopsia y mirar no esté afectado, entonces tengo que tomar varios. En cuanto a las imágenes, tomografía y resonancia magnética, vamos a poder visualizar la aorta y esa proliferación concéntrica de la misma. Aquí podemos ver que la pared está mucho más gruesa de lo normal. Y si hay afectación, me baja la posibilidad de una biopsia positiva. En cuanto al algoritmo, vamos a ver que clínicamente tengo una sospecha. Este algoritmo no es tan bueno porque inmediatamente pasa la biopsia. Como les decía, lo ideal es tratar de evitar esta, pero imaginémonos que esto es un paciente muy crítico, muy difícil de orientar, entonces le hicimos la biopsia. La biopsia dio negativa. Si se mantiene la sospecha fuerte, pues puedo realizar una segunda biopsia o un estudio de imagen que me puedan eh, clasificar este diagnóstico. Y si la sospecha es baja, busco otro diagnóstico y no realizo más biopsias. Si la biopsia es positiva, pues se diagnostica la ACG. Diagnósticos diferenciales. Ya sabemos qué paciente tenemos que tener en la mira, como mayor a 50 años, pérdida de la visión, diplopía, forma nueva de cefalea que no se presentaba antes, polimialgia reumática, síntomas inespecíficos, anemia y BSG alta. Si yo veo claudicación mandibular, signos anómalos en la arteria temporal, dolor en el cuero cabelludo y una BSG mayor a 50, eso me orienta a, a un diagnóstico. Listo, entonces este paciente yo te voy a decir, pues de pronto lo tengo que estudiar más, yo sí creo que puede tener una ACG. Pero si por el contrario, ausencia de cefalea, sin alteraciones en la arteria temporal y una BSG normal, yo digo, de pronto vamos a buscar otro diagnóstico porque no se me está pareciendo mucho. Aquí vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales que pueden ser infecciones ocultas, neoplasias malignas, amiloidosis sistémica y otras formas de vasculitis. En cuanto a la amiloidosis es muy importante que es otra de las que pueden causar claudicación mandibular. Entonces esto nos puede llamar mucho la atención en cuanto a una ACG, pero no, puede que sea una amiloidosis. Es otra de las que tengo que pensar en cuanto a un paciente con claudicación mandibular. También en cuanto a la polimialgia reumática, podemos confundirla con un principio de artritis reumatoide, por eso tenemos que ver estos ANAS, ese factor reumatoide, este anticitrulinado. Podemos confundirlo con una polimiositis, infecciones crónicas, fibromialgia por estas mialgias que puede dar esta enfermedad, complicaciones de medicamentos, trastornos endocrinos como hipotiroidismo que también pueden dar ese dolor y una sinovitis remitente seronegativa con edema con fobia, que es ese S3P del que hablábamos antes. También recordar nuevamente, polimialgia reumática refractaria a esteroides sin ACG, buscar una neoplasia en el paciente, porque puede ser indicativo de lo mismo. Ya en cuanto al tratamiento, casi finalizando, en la ACG, el objetivo es que el paciente no pierda la visión. Se ha visto que cuando el paciente viene ya con síntomas de alteración de la agudeza visual agudos o que pierde la visión de un momento a otro, se han hecho estudios donde les ponen pulsos muy altos de corticoides, pero en realidad esto no beneficia. Entonces, cuando eso sucede, prácticamente es irreversible. Entonces, vamos a buscar evitar eso. Inicialmente vamos a iniciar con corticoides. La primera dosis es muy alta, de 40 a 60 miligramos día. Podemos dejarlo en 40 50 o hasta 30, pero esa es la dosis que dicen las guías. De prednisona. Esto va a llevarnos también a hacer una prevención de la osteoporosis, ya que pacientes que usan crónicamente corticoides tienen más riesgo de osteoporosis. Y reducir, eliminar factores de riesgo para enfermedad vascular, ya que los corticoides pueden ser un factor de riesgo también para enfermedades cardiovasculares. Posteriormente, prednisona, mantener dosis hasta la normalidad de los síntomas, que ya se reduzcan o que desaparezcan, mejor dicho, los síntomas tanto sistémicos, clínicos y serológicos. Eso puede llevar 2 a 4 semanas. Una reducción máxima del 10% de la dosis total cada semana se va a hacer posterior a esto. Se necesitan dosis de 10 a 20 miligramos día de prednisona antes de poder reducir más.
Una vez llegamos a esto, el paciente sigue sin una recaída, sigue sin presentar síntomas, vamos a continuar el tratamiento con prednisona 2 de 5 miligramos por 1 a 2 años. Estas enfermedades tienen tratamientos muy prolongados con corticosteroides, porque tenemos que tener mucho en cuenta tanto la osteoporosis como la enfermedad vascular. Se han hablado de otros medicamentos como el tocilizumab. El tocilizumab es un inhibidor de la interleuquina 6 que puede ayudar mucho a la inflamación, a los síntomas inflamatorios. Hasta también por eventos trombóticos, por esta misma, por esas alteraciones que se están dando en las capas vasculares, por esta alteración de la íntima, por esa proliferación, se pueden dar eventos trombóticos, entonces es bueno mantener al paciente en ASA para evitar estos eventos, o en ácido acetilsalicílico o aspirina, pues. Se puede hacer una angioplastia con balón en caso de un evento isquémico muy grave. Se recomiendan ecocardios y rayos X anuales por este mismo riesgo que tienen los pacientes de desarrollar un aneurisma de aorta torácica o abdominal. Y un nuevo medicamento también que estamos viendo en nuestro entorno es el upadacitinib, que es un inhibidor de la JAK1. Entonces, también tener en cuenta este medicamento. En cuanto al algoritmo de tratamiento, vemos sospecha de ACG, pérdida de la visión aguda presente, si es el caso, solumedrol, que es pues prednisolona o metilprednisolona, 1000 miligramos intravenoso, que es lo que les decía, que se trata de como dar un bolo muy grande para ver si de pronto revierte esa pérdida de la visión, pero usualmente eso no sucede. Comenzamos entonces con prednisona 60 miligramos día. Se hace el diagnóstico, pues no tenemos que esperar tampoco el diagnóstico a que ocurra la biopsia, a que la prueba de imagen, no. Profilácticamente vamos a empezar de una vez con este corticosteroide, porque preferimos empezarlo y prevenir una pérdida de la visión a no empezarlo, contar ya con una pérdida de la visión irreversible y después diagnosticar. Entonces vamos a iniciar pues empíricamente. Si se hace el diagnóstico, paciente con riesgo elevado de complicaciones por la prednisona, sí, vemos si tiene contraindicaciones con el tocilizumab, ya que este puede ahorrar un poquito de esteroide. Entonces, si damos el tocilizumab, igual se tiene que poner con esteroide, pero puede bajar un poquito la dosis. Si hay contraindicaciones, pues no lo pongo, sigo solamente con la prednisona. Y si no, pues añado el tocilizumab al esquema del tratamiento. Si este paciente no es diagnosticado, pues quito el esteroide, reevalúo el diagnóstico, vamos a ver más o menos en qué lo podemos orientar. Y si este paciente no tiene riesgo elevado de complicaciones, pues mantengo la prednisolona sin el tocilizumab. Ya en cuanto a la PMR, un tratamiento un poco más sencillo, vamos a ver que vamos a usar 10 a 20 miligramos día de prednisona y como les comentaba, mejoría súper rápida del dolor y la rigidez. Esto es de un día al otro, de la noche a la mañana, el paciente se va a sentir como nuevo, Dios mío, doctor, ¿usted qué hizo? Entonces, sí, eso también es un signo de que si estamos tratando con una PMR, entonces aquí podemos ver sospecha de la polimialgia, vamos a esos síntomas, esa debilidad proximal, esas mialgias. Vamos a ver hasta 20 miligramos día de prednisona durante la primera semana. No hay respuesta durante la primera semana, entonces vamos a darle un margen, vamos a ver, de pronto esta es un poquito refractaria, démosle 30 miligramos día durante otros 7 días. Si se da la respuesta, pues de pronto la refractaria, ya saben, buscar una neoplasia. Pero si no se da respuesta después de los 7 días y esta subida de dosis, yo digo, tal vez no es polimialgia reumática, reevaluemos diagnóstico. Ya cuando se da la reacción, que es como les digo, una respuesta súper buena, esto apoya el diagnóstico y debo continuar vigilando la aparición de arteritis de células gigantes o de recaídas. Después de esta semana en la que doy este esteroide de 10 a 20 miligramos o de la próxima de 30 miligramos en caso tal de esa enfermedad refractaria, vamos a reducir la dosis gradualmente, tan rápido como los síntomas lo permitan. Entonces, vamos a ver que los síntomas van disminuyendo y con los síntomas disminuyendo vamos también bajando esa dosis. Esto es más o menos 2 a 3 semanas. Se reduce 2.5 miligramos semanalmente hasta llegar a los 10 miligramos día. Una vez llegamos a los 10 miligramos día, vamos a bajar 1 miligramo al mes y usualmente el tratamiento dura 2 años. Entonces, vamos a bajar 1 miligramo al mes, donde llegamos hasta 5 miligramos. Y aquí en nuestro entorno vamos a ver también algo muy curioso y es que las pastillas, no tenemos pastillas de 2.5. Entonces, vamos a dar pastillas de 5 miligramos y le vamos a mandar al paciente que las parta a la mitad. Se las van a tomar
2,5 miligramos diarios y después interdiarios, y así durante 2 años. Muchas gracias por prestar atención, muchas gracias por ver este video, espero que les haya ayudado mucho. Recuerden apoyar mucho el canal de la profe Diana Varela y ya, muchas gracias por escuchar, espero que les haya servido mucho.